Muy buenos días. Yes, good morning. Espero que hayan dormido bien. I hope you have slept well. Vamos a continuar con nuestro estudio. Let us continue with our Bible study. Es la lección número 13. This is lesson number 13. Hoy vamos a hablar sobre las columnas So today we're going to talk about the pillars. y vamos a estar hablando sobre las columnas esta mañana So today we're going to talk about the pillar. y vamos a comenzar leyendo una palabra. We'll start by reading word. Y vamos a leer Éxodo 27, We'll read Exodus chapter 27, versículos 9 y 10. verse 9 and 10. Dice, un momento. Asimismo, harás al atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. You shall also make the court of the tabernacle for the south side. There shall be hangings for the court inside, made of fine woven linen, and hundreds cubits long for one side. And its 20 pillars and their 20 sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver. Esto es lo que está diciendo acerca del tabernáculo, ¿verdad? So this is what they're saying about the tabernacle. Que se haga el tabernáculo, So how to make the que se haga tabernacle. el atrio, ¿verdad? El atrio dice que harás, vamos a leer una vez más para poder aclarar, dice, asimismo harás el atrio, dice. Says, you shall make the court of the tabernacle. Sí, el atrio, como ustedes saben, ¿verdad? You know, the court, El atrio es como la cerca, por ejemplo. the court, Perdón, el atrio es como el patio. the court is like a patio. Todo lo que encierra, ¿verdad? Todo lo que es el terreno del tabernáculo. Everything that is like the ground of the tabernacle. Y no solo dice eso, ¿verdad? It doesn't only say that. Dice que también harás, dice, dice que le harás al lado meridional, al sur. Dice, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, y sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles y las columnas y sus molduras de plata. And it says, for the south side there shall be hangings for the court made of fine woven linen, 100 cubits long for one side, and its 20 pillars, and their bronze, and their 20 and its 20 pillars and their 20 sockets shall be bronze, and the hooks of the pillars and their bands shall be silver. Entonces ya habíamos hablado sobre las cortinas de lino torcido. So we're talking about Ya hablamos por dos veces. so we talked about the fine woven linen two times already. Y de eso, entonces, lo que hoy vamos a hablar, lo que sostiene las cortinas. So what we're going to talk about today is what's holding the fine woven Y linen. lo que sostiene las cortinas es las columnas, ¿verdad? So what's holding the fine woven linen is the pillars. Sí, entonces vamos a ver un poquito sobre esas cortinas, cómo se miran. So we're going to go deeper on how these pillars look. Y aquí está como un plano, ¿verdad? Como un blueprint. There's just a blueprint here, ¿Cómo son las medidas? like the measurements. ¿Cuánto mide, verdad? Por ejemplo, por un lado mide 100 codos de largo, ¿verdad? So right here on the side it says a hundred Cubit, cubits, 100 codos, ¿verdad? 100 cubits. Y luego, entonces, acá detrás mide 50 codos 50 de ancho. So on the back is 50 cubits. Y luego al otro lado mide 100 codos igual. And then the other side, this side is cubits, Y 100 enfrente, ¿verdad? cubits. Al frente, donde está la puerta, And in the front where the door is, mide 50 codos también. there's also 50, it's 50 Entonces cubits. lleva 50 pilares aquí, 50, So there's 50 here, 50, y ya, y lleva 50
columnas, ¿verdad? So Aquí. there's 50 pillars here, Y aquí lleva 20, ¿verdad? and here there's No, 20. perdón. Aquí lleva 50. No, Here, perdón, 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 perdón. sorry. Aquí lleva 100, aquí lleva 100, perdón, hice mal la 20, aquí lleva 20 pilares, ¿verdad? So 20 pillars are here, Acá lleva 10, and then 10, 20 20, y 10. and 10. En total tiene 60 pilares. So together there's 70 pillars. 60. 60 Son pillars. 60 pilares el total, ¿verdad? So in total there's 60 Lo pillars los que sostienen las cortinas de lino torcido. that is holding the fine woven linen. Pero en But the La Bible, Biblia no especifica el material. the Bible is specific on the No, material. no especifica Doesn't specify the de material. qué tipo de material estaban hechas las columnas. What type of material was the pillars made of? Si no dice en la Biblia, ¿verdad? It doesn't say in the Bible. Y si hay personas que mencionan que están hechas de madera, A lot of people, eh, hay personas, there are people hay personas que mencionan, ¿verdad? that mention Ellos mencionan que las columnas están hechas de madera, that they're made out of wood. wood, Pero, but pero eso es solamente imaginación del ser humano, nada más. that's just the imagination of human beings. Porque la Biblia no dice de qué están hechas. Because the Bible doesn't say what it's made out of. No está, la Biblia no está diciendo, ¿verdad? The Bible doesn't No está say diciendo de qué están hechas las columnas. what the pillars are made of. Las columnas eran los pilares que rodeaban el tabernáculo, ¿verdad? So the pillars are the ones that go around the tabernacle. Como por ejemplo, ellos están sosteniendo las cortinas de lino torcido, So they are holding the fine woven linen. pero estas cortinas no estaban hechas, o estas paredes, ¿verdad? So these Walls walls no estaban hechas como de concreto, were not made out of concrete. no eran como de fierro tampoco, ¿verdad? It also was not made out of Like iron. Sí, iron. estaban hechas de lino fino. They were made out of fine woven linen. Cuando ellos pusieron las cortinas, When they put the como le curtains, digo, eran de 100 codos, ¿verdad? and then when they put the Eran de 100 those, codos de largo un lado, it was 100 cubits long this way, 50 los del otro lado, 50 in one 100 way, en el otro and lado then 100 another way, y el otro lado era 50. and the other way was 50. El total de las medidas, ¿verdad? So total measurement Eran 300 codos los was que era el total, ¿verdad? 300 cubits long. De la medida del tabernáculo. That surrounded the tabernacle. Sí, ya no. Eso era así, ¿verdad? That's what it was. It was like Le that. pido un momento, por Please favor. give me a moment. Ok. Ok, muchas gracias. Sí, entonces, esa era las medidas, ¿verdad? Okay, those were the measurements. Así, hacia el norte pusieron 20 columnas, ¿verdad? O sea, en un So, lado pusieron 20 columnas aquí, so they put 20 pillars here, 20 acá, 20 columnas aquí, ¿verdad? 20 pillars here, 10 columnas atrás 10 columns here, y 20 columnas de este lado 20 pillars y here, 10 columnas. and 10 pillars. Total 60 columnas Total 60. y el total de la medida And 300 codos. the total measurements is 300 Y cubits long. más o menos 100 codos equivale a 45 metros más o menos. The 100 cubits is like around 45 meters. 45 meters. Para que usted tenga una idea más o So menos for cómo you es. to have an idea. Entonces había una puerta en el centro, ¿verdad? Como ustedes miran. So there was a door in the front, as you can see. Había una puerta en el centro, There was a door in the center, en el lado este, ¿verdad? En el lado este, en the east side. the east side. Y las cortinas ubicadas en el lado de la entrada So eran de 15 codos. the The curtains. curtains Las cortinas eran de 15 were codos, ¿verdad? 15 meter, Perdón, 50 cubits long. al lado eran 15 codos This side was y 15 al otro lado eran 15 codos. and the other side was 15 Entonces la cubits. puerta era de 20 codos, ¿verdad? La Door was puerta. 20, Y la puerta tenía 4 columnas.
And the door had four pillars here. ¿sí? Tenía cuatro Yes. columnas Had four pillars. y tres columnas al lado izquierdo y tres a la derecha. And then three on the right and three on the left. Y eso era el total de las columnas, así. That was the total of the pillars. Parece un poco confuso, ¿ah? It seems a little Solamente estoy confusing. explicando un poco, I'm just explaining a little porque bit. también es bueno que la gente conozca un poquito cómo está hecho esto, ¿no? And this is good for people to know just a little bit. Entonces la puerta del atrio, So la puerta del atrio, ¿verdad? the door entrance, El patio, la the entrada, patio, ¿verdad? La entrada. the entrance. Esta puerta del atrio consistía en una cortina de 20 codos. Tenía 20 codos, ¿verdad? De largo. So it was 20 cubits long. Eso era la cortina, ¿verdad? La cortina de la entrada. That was the curtain of the Y entrance. obviamente después vamos a explicar acerca de la puerta. And soon we're going to explain. No, después, más adelante vamos a explicar. So Later on. later on, we're going to No, explain no about en the esta door. lección, pero después en otra lección vamos a explicar eso. Not in this lesson, but another Sí, lesson. entonces tenía de 20 codos, ¿verdad? So they had 20, it was Y 20 estaba cubits. sostenida por cuatro columnas. And it was held by four pillars. El total de la longitud de la pared que rodeaba todo el tabernáculo, el total, So the total that surrounded the whole tabernacle, todas las paredes, ¿verdad? all the walls, Medía 300 codos, was 300, 300 cubits. 300 cubits. Esa era la medida, ¿verdad? That was the measurement. Como le dije, 100 codos Um, equivale a 45 metros. 100, like I said, 100 cubits are around Entonces 45 tenía meters. 45 metros de largo, ¿verdad? So 45 meters long. Y así, 45, toda la mitad de 45 de ancho, la mitad de 45 metros So the half of 45 meters. era como 22 metros y medio, ¿verdad? So De ancho. it's like 22.5. Entonces 45 más 45 más 45 por 3, esa era la medida de tantos metros que tenía el tabernáculo. So that's how much meters there was to surround the tabernacle. Bueno, eso es más o menos como la explicación, pero lo que queremos hablar hoy So what I want to explain today es esta parte, ¿no? Que la Biblia is that the Bible no especifica de qué material eran las columnas. does not specify what type of materials Eh, were the pillars are made. Entonces, eso es muy, muy precioso, ¿verdad? And it's very precious. Porque cuando la Biblia no enseña algún tema y cuando la Biblia enseña algún tema importante, ¿verdad? When the Bible teaches an important theme, Cuando la Biblia nos enseña un tema importante, when the Bible teaches us an important theme, pero cuando no nos habla, ¿verdad? Cuando no nos especifica algo, ¿verdad? when it doesn't specify anything, Cuando no menciona algo con detalle, when they don't mention what cuando detail, en la Biblia no se menciona, when the, por ejemplo, for es un example, tema muy importante, ¿verdad? this is an important theme, Pero hay algo que no se menciona específicamente, and the Bible doesn't put detail on something, es por una razón, ¿verdad? it's for a reason. Pues porque esa parte está escondida profundamente, ¿verdad? That part is hidden Está, deeply. está escondida profundamente. It's hidden deeply. ¿De dónde está escondida? Where is it hidden? Está escondida en la voluntad de Dios. It is hidden in the will of Por God. eso aquí usted puede ver la foto de las columnas, ¿verdad? So here you can see the photo of the pillars. Y cuando la Biblia todo menciona acerca de los materiales, de qué están hechos, ¿verdad? So the Bible talks about the materials and how it's made. Y dice que se menciona la plata, It mentions de silver, ¿verdad? silver. La plata, el mentions the silver, the bronce, bronze. y está mencionando todo menciona de qué está hecho, ¿verdad? Todo. Everything that is made, they list the materials. Ajá, pero cuando menciona las columnas, But when they mention the la Biblia no menciona de qué están hechas estas columnas. the Bible doesn't mention what these pillars are made of. Como le dije, Like I said, cuando la Biblia no menciona, when the Bible is not when the cuando Bible Dios doesn't no mention nos menciona a nosotros, when God doesn't mention it to aunque us, esto es tan importante, ¿verdad? even though this is important, Pero cuando Dios no menciona algo, but when God doesn't mention es anything, porque está escondido, ¿verdad? Está escondido profundamente, ¿verdad? it's because it's hidden deeply. Es la voluntad de Dios. The will of God. ¿Cuál es la voluntad de Dios, verdad? What is the will of God? ¿Qué significado tiene esto? ¿No es así? What significance does Pues it have? vamos a leer una palabra de la Biblia, por So favor. let us read a word in the Bible.
Y vamos a leer la palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 y 3. that you can find in 2 Kings chapter 4, verse 2 and 3. Y estamos explicando, ¿verdad? Quiero decirle a ustedes, So I want to say to you, estoy explicando acerca de las columnas, ¿verdad? I want to explain to you Eh, about the pillars. no, no, yo estoy explicando acerca de las columnas, ¿verdad? So I'm explaining about the pillars Para que usted pueda seguir, para que usted pueda seguir, porque ahora parece que voy a cambiar de tema, for you to follow. It seems like I'm gonna change pero themes, voy a seguir hablando de lo mismo, ¿ok? but I'm talking about the same Sí, thing. estoy siguiendo la guía del Pastor Park, I'm following following the guidance of Pastor Spark de su libro, ¿verdad? of his So, book. les estoy explicando a ustedes So I'm explaining to la you manera que él lo explica, the way he explains it, que es una manera muy preciosa, and ¿verdad? it's a precious Y way. estoy tratando de explicar a ustedes I'm trying to explain it to de you la mejor manera posible, the ¿verdad? best way possible. Y bueno, para poder explicarles, vamos a hacer Primera de Reyes, So let us go to Second Kings. Segunda de Reyes, capítulo 4 del versículo 2 y 3. 2 Kings chapter 4, verse 2 and 3. Ahí aparece esta palabra. There this word pops up. Dice, y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. So Elijah said to her, "What shall I do for you? Tell me what do you have in your house?" And she said, "Your maidservant has nothing in that house but a jar of oil." Then he said, "Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few." Sobre esta palabra, ¿verdad? So this ¿Cuál word. es el contexto de estos versículos? So what is the context of these verses? Si había esta mujer, ¿verdad? So there was this woman. Era esposa de uno de los hijos de los profetas. She was one She of was a wife. she Ella was era la esposa de uno de los hijos de los profetas. she was the wife of one of the prophets, De uno de los hijos the children de los of profetas. the prophets. Ella estaba casada con uno de ellos, ¿verdad? She was married to one of them. ¿Y qué pasó? So what happened? Ellos tenían dos hijos. So she had two sons. Ellos, They had two la pareja sons. tenían dos hijos, So ¿verdad? the couple had two sons, Y luego el esposo murió, and then the husband died, pero ellos tenían una deuda, ¿verdad? but they had a debt. Entonces ella trató de pagar la deuda, And she tried to pay the debt, pero no pudo pagar la deuda, but ¿verdad? she couldn't pay Porque the la debt deuda era muy grande. because the debt was Entonces great. la persona a la que le debían el dinero, So the people that the gave her person, la- the person that gave her the money, los dueños del dinero, ¿verdad? so the owner of the money, A los que ellos les debían que pagar, that she had to pay back. entonces ellos ¿qué hicieron? What did they do? Ah, si no me puede pagar, If you cannot pay me, entonces vamos a vender a sus hijos. then we're gonna sell your Vamos a children. vender a sus hijos We're going to sell your children para que usted pueda pagar así. so that you can pay us back. Entonces, cuando esa gran dificultad vino a su vida, When this great difficulty came to our ella life, entonces, ¿qué hizo esta mujer? so what did this Ella woman do? le clamó al profeta Eliseo, ¿verdad? She went to Prophet Elijah. Se fue con urgencia en su corazón, ¿verdad? She went with a great emergency. Y pues ella tenía un problema muy grave, ¿verdad? ¿Por And qué? she has a great problem. Why? Porque sus hijos iban a ser vendidos, ¿verdad? Because her sons were going to get sold. Entonces ella fue con el profeta So she went with the y prophet le explicó su problema, ¿verdad? and she explained her problem. Entonces ahí es donde el profeta le pregunta a ella. And this is where Prophet Elijah asks her, Entonces, no, ahí es donde el profeta le dice a ella, ¿verdad? where this is where the prophet tells her, Le hace una pregunta. asks Dice, her, ¿qué te haré yo? "What shall I do for you? Dice, ¿qué haré yo por ti, verdad? What should I do for Que él you?" también pregunta, ¿verdad? So he also Pero asks, él le dice, declárame qué tienes en casa, dice. "Tell me, what do you have in the house?" Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few." Muy importante, ¿verdad? So very Él important. está diciendo
He is saying, pide para ti vasijas vacías. ask for empty Es vessels. muy importante, ¿verdad? Is very important. Estas vasijas, These vessels, él dice que son vasijas vacías, ¿verdad? these vessels were empty. Sí, estas vasijas vacías These empty vessels, son un reflejo de nosotros, ¿verdad? it is a reflection of us. Son un reflejo del ser humano, They're the ¿verdad? reflection of human beings. No, es que estamos, por ejemplo, que estamos sucios, For example, we're dirty, somos we're débiles, weak, somos vasijas vacías, ¿verdad? we're like empty Sí, vessels. nosotros, y él dice, pide para ti vasijas vacías. So he said to ask for empty Por vessels. eso no importa la vida que hayamos vivido, So it doesn't matter what life she lived. no importa la vida que nosotros hayamos vivido en el pasado, It doesn't matter what life we lived in the past. porque antes de encontrarnos con Jesús, Because before we meet with Jesus, antes de recibir el perdón de los pecados, before we receive forgiveness of sin, somos vasijas vacías, we're ¿verdad? like empty Dios vessels. nos quiere recibir como vasijas vacías, God wants to accept us like empty no, vessels. que no tiene nada, It has no nothing, tiene justicia, has no no righteousness, tiene nada bueno, has nothing good. está totalmente vacío, ¿verdad? It's totally ¿Por empty. qué? Why? Dios desea llenarnos a nosotros God desires to fill us con el Espíritu Santo, with ¿verdad? the Holy A Spirit. través de su trabajo, That through His a works, través de su obra, ¿verdad? so through His Por work, eso debemos presentarnos ante Dios como vasijas vacías, so we have to present ourselves to God as empty para que vessels, Dios llene nuestros corazones so that God can fill our con hearts el Espíritu Santo, with the ¿verdad? Holy Y Spirit. eso es lo que está hablando estas cortinas, ¿verdad? So that's what these, Perdón, estas columnas, ¿verdad? like these columns, Está hablando de eso, ¿verdad? is talking about that. ¿Por qué no se menciona el material de las columnas? Why doesn't it mention the material of the pillars? Todo lo demás Everything else, se menciona de qué está hecho, ¿verdad? they mention the materials De that qué they're está made of. hecho, de That they're made plata, of silver, bronce, bronze, de pelo de cabra, hair, hairs of hairs of, oh God, goat. goats. De todo está mencionado, ¿verdad? Everything is mentioned Excepto las columnas. except the pillars. No dice de qué están hechas, ¿verdad? It doesn't say what it's made out No of. dice de qué están hechas las columnas, It doesn't say what the pillars are made out las of. que están sosteniendo el tabernáculo, ¿verdad? Que están Does it- sosteniendo las cortinas, perdón. But they're holding the curtains of fine woven linen. Estas columnas, ¿verdad? These pillars Forman parte importantísima, form an important part, muy importante, ¿verdad? really important. Incluso recuerden que el tabernáculo Remember, the es la tabernacle sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? is the shadow of our Lord Jesus ¿Ven? Christ. Es muy Amen. importante, ¿verdad? It's very El important. tabernáculo es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. The um, tabernacle Is is the the shadow shadow. of our Lord Entonces Jesus las Christ. columnas, ¿verdad? So the column Representan a nosotros, ¿verdad? represents us, Pero but no sin Jesús. not without Después Jesus. de recibir la salvación, After receiving salvation, Dios nos puso en la iglesia, ¿verdad? God has put us in Como, the church como columnas de la iglesia, como columnas, ¿verdad? as pillars De la verdad, of the del truth, of evangelio. the Por eso gospel. estas columnas, ¿verdad? That's why these pillars Representan represent los nacidos de nuevo the born again que tienen a Jesucristo, that have que Jesus tienen el Christ, Espíritu that Santo has the Holy y que Spirit, forman parte de estas columnas, ¿verdad? and that form these pillars. Que forman parte de las columnas de la iglesia. They form parts of the pillars of the Las church. columnas son un reflejo de nosotros, The pillars are a reflection of us, que somos un instrumento de Dios. that we are the instrument of God. Que eso significa que ya no hay ningún problema como éramos antes. It doesn't ¿Significa? matter who No, esto significa, ¿verdad? this means. Que no hay problema como éramos anteriormente, It doesn't matter who we were antes de nacer de nuevo, ¿verdad? before being born Éramos again. vasijas vacías. We were empty vessels. Entonces Dios nos llenó con el Espíritu Santo. So God has filled us with the Holy Las Spirit. personas que son usadas como columnas The people that are used as pillars, en el tabernáculo, ¿verdad? the tabernacle, No necesitan reglamentos, doesn't need rules, no necesitan rules. reglamentos, ¿verdad? They don't need Porque rules son guiadas por el Espíritu Santo. because they're guided by the Holy Por eso Spirit. no menciona de qué material están hechas. That's why it doesn't say what materials the pillars are made out of. Sí, eso es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? So Por this eso is what we're sharing. no estaba mirando que no me alcanza el tiempo.
It seems like No, estaba mirando yo mismo, oh, ¿verdad? I was just looking. Por eso voy a compartirle una palabra más para terminar, So I'm just gonna share one word to finish, para explicar más detalladamente esto. to explain a little more detail. Tengo 5 minutos I have 5 minutes, y voy a explicarle, ¿verdad? and I'm gonna explain to you Cuando Pablo le escribió una carta a Timoteo, when Paul, Paul Paul le escribió una carta a Timoteo, when Paul wrote a letter to Timothy. en su carta le dijo estas palabras. In his letter, he said this. Dijo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Son 2 versículos nada más, ¿verdad? So it's just 2 verses, Muy cortos, very short, pero con un significado muy profundo, but a really great significance, with a deep meaning, con un significado muy profundo, ¿verdad? with a deep meaning. Y esto dice, Pablo dijo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo se está dirigiendo a Timoteo. So it says here, these things I write to you, though I hope to come to you shortly. So Paul is giving guidance to Le Timothy. está hablando a Timoteo, He's ¿verdad? talking to Y Timothy. luego dice, en caso de que yo me tarde, But if I am en delayed, caso de que yo no pueda llegar a tiempo, ¿verdad? if I cannot arrive on time, Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of Dice, God. debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. You should know how to conduct yourself in the house of Los God. cristianos nacidos de nuevo Christians that were born again, deben aprender esto, they ¿verdad? should learn this. ¿Cómo deben de conducirse en la casa de Dios? How to conduct themselves in the church. Pero que Pablo explicó, ¿verdad? So Paul explained, ¿Qué cosa es la iglesia? No, ¿qué es la casa de Dios? what is the house of God? Para que tú sepas qué es la casa de Dios. What is the house of God? ¿Qué es la casa de Dios? What is the house of God? La casa de The Dios house of es la God iglesia, is the church, la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? the church of the living God. ¿Quién es la iglesia del Dios So viviente? who is the church of the living No God? es un edificio It's físico, not a physical son building. los que nacieron de nuevo, ¿verdad? It's just those who are born again. Aquellos que ya nacieron de nuevo Those who are born again representan la iglesia, ¿verdad? represents the church. La iglesia es la casa del Dios The viviente, church is of the living God. the house of the living God. Por eso, ¿verdad? So that is why. Por eso especifica claramente That is why it explains que clearly nosotros that we somos el templo de Dios are the temple of y God, la casa del Dios viviente and the house of the living God representa, está hecha, ¿verdad? Es columna y baluarte de la verdad. is the pillar and ground of the truth. ¿No le parece maravilloso? Isn't that something Los salvos, ¿verdad? The saved, Los que recibieron el perdón de los pecados, to receive the forgiveness se of sin, convirtieron en las columnas became que pillar sostiene la iglesia, ¿verdad? and ground of the Y that sustains un the church. lugar A donde place se predica el evangelio, where they preach the gospel, donde está la gloria de Dios, where ¿verdad? there's the glory of God. Quisiera explicar más, pero no hay más I tiempo. want to explain more, but there's not a lot of Voy a time. continuar explicando esto el día de mañana. I'll explain this Voy a tomorrow. continuar explicando más detalladamente el día de mañana. I'm going to explain more detailedly tomorrow. Vamos a orar. Let us pray. Padre Dios, Dear God, muchas gracias, Señor. thank you. Usted nos dio el tabernáculo You have given us the para tabernacle mostrarnos la iglesia, to show us the church, para mostrarnos su corazón, to show us our heart, para mostrarnos a Jesús. to show Jesus. Después de nacer de nuevo, After being born again, después de que hemos nacido de nuevo, after we were born again, somos somos las columnas de la iglesia. we are the pillars of the church. Antes éramos vasijas vacías, Before we were like empty pero vessels, usted nos llenó but you filled us con el Espíritu Santo with the Holy Spirit, y usted nos hizo and you made us personas preciosas precious people dentro de la casa de Dios. inside the house of God. Señor, denos la gracia Lord, give us the grace de descubrir to discover quién realmente somos. who we truly are. Oramos en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que pasen buen día a todos. I hope
Have a good day, everyone.